Hola. En casi todos los idiomas existe una palabra para definir al hijo que pierde a sus padres. Lo llamamos huérfano. Existe también una palabra para quien pierde a su cónyuge. Le decimos viudo o viuda. Pero nuestra lengua se detiene en seco, se queda muda, cuando un padre pierde a su hijo. No hay un sustantivo para ese dolor. Es como si el lenguaje se negara a nombrar una tragedia que rompe el orden natural del mundo. Como si ponerle nombre fuera invocar una realidad que no debería existir. Ese silencio lingüístico es el espacio exacto donde nació una de las obras más importantes de la historia. En 1815, Mary Shelley habitaba ese vacío sin nombre. Tras dar a luz a una niña prematura que murió a los pocos días, Mary se convirtió en una madre sin hijo, una identidad que la sociedad de su tiempo no sabía cómo procesar. En la actualidad, los críticos literarios consideran que Frankenstein es el nacimiento de la ciencia ficción, una advertencia sobre los peligros de jugar a ser Dios o, inclusive, el mito del Prometeo moderno. Pero, ¿y si la criatura no es un logro científico, sino el cadáver de un hijo que se niega a descansar? Hoy quiero entender a Mary Shelley desde un matiz profundamente doloroso e inédito. Frankenstein como la manifestación del duelo perinatal y el trauma del abandono. El monstruo es lo que sucede cuando el deseo de devolver la vida se convierte en una pesadilla de la que no se puede despertar. En su diario, escribió la siguiente entrada: soñé que mi pequeña bebé volvía a la vida, que solo había estado fría y que la frotábamos junto al fuego y vivía. Esta obsesión por reanimar la carne fría no es solo el motor de la trama. Son indicios de una madre de 18 años que no puede aceptar la finitud de la muerte. La ciencia en la novela es secundaria. Lo que importa es el impulso irracional de revertir la pérdida. Contrario a la imagen de las adaptaciones cinematográficas, en el libro, Víctor Frankenstein no celebra su creación. En el momento en que la criatura abre sus ojos amarillentos, Víctor siente un horror visceral y huye. Clínicamente, esto resuena con un cuadro severo de depresión posparto vinculada al trauma. La criatura es el hijo que no cumple con las expectativas de perfección, es el recordatorio físico de una maternidad que salió mal. Según la psicología del duelo, la pérdida de un hijo en etapas perinatales genera un vacío de identidad único, donde el progenitor se siente un creador fallido. Mary Shelley proyectó en Víctor esa culpa, la de dar vida a algo que no puede sostener, algo que le repele porque le recuerda su propia fragilidad. Aquí reside el matiz que suele ignorarse. El monstruo no es malvado por naturaleza, es malvado porque es abandonado en su momento de mayor vulnerabilidad. La criatura es el bebé eterno que demanda atención, lenguaje y amor, pero que solo recibe rechazo. Continuando con esa línea, Mary era hija de Mary Wollstonecraft, una pionera del feminismo, quien murió 10 días después de dar a luz a la propia Mary Shelley. La vida de la autora estuvo marcada por un ciclo de vida que trae muerte desde el inicio. Mary creció sabiendo que su nacimiento había matado a su madre, y luego vio cómo sus propios hijos morían uno tras otro, perdería en total a 3 de sus 4 hijos. Por eso, la novela no es solo sobre la electricidad o el galvanismo, es sobre el cuerpo femenino como un campo de batalla. En una Inglaterra donde la mortalidad infantil era una sombra constante, afectando a casi 1/3 de los niños antes de los 5 años, Frankenstein es el eco de una generación de padres que vivían en un estado de trauma suspendido. La criatura de Frankenstein es el otro absoluto, el que no tiene nombre, el que es ensamblado con restos de otros. Es una metáfora perfecta de la memoria del duelo, un rompecabezas de recuerdos de lo que pudo ser, que cobra vida para reprocharnos nuestra incapacidad de cuidarlo. Por otro lado, tenemos a Percy Bysshe Shelley, quien era un genio del romanticismo, pero también un hombre que vivía en las nubes de la teoría política y la libertad absoluta. Para él, la muerte y el dolor eran a menudo conceptos intelectuales, mientras que para Mary eran manchas de sangre en las sábanas. Víctor Frankenstein tiene mucho de Percy Shelley, un hombre obsesionado con mejorar la humanidad a gran escala, pero incapaz de cuidar de un solo ser vivo frente a él. Percy alentaba a Mary a escribir, ignorando por completo la realidad de los embarazos fallidos y la muerte infantil que los rodeaba.
Mientras ella procesaba la pérdida de sus hijos, Perky se refugiaba en su poesía y en sus círculos intelectuales. Esta desconexión entre el discurso heroico y la miseria doméstica es lo que hace que Víctor Frankenstein sea un personaje tan patético. Es un hombre que puede descubrir el secreto de la vida, pero que entra en un colapso nervioso cuando tiene que ejercer de padre. El final de la obra, con el creador y la criatura persiguiéndose por el Ártico, plasma el retrato del duelo patológico. Un ciclo infinito de destrucción donde el doliente no puede soltar al objeto de su dolor, y el objeto de su dolor termina por consumirlo. Este matiz del abandono y la orfandad se convirtió en la arquitectura de toda la obra de Mary. Años después, tras la muerte de Perky, Mary escribió El último hombre. Esta es la depresión apocalíptica por la pérdida de toda una civilización. Mary se retrata como la única superviviente de una plaga, describiendo la soledad no como un sentimiento, sino como un paisaje físico. También lo vemos en Matilda, una obra que su propio padre se negó a publicar, donde explora cómo un padre huye de su hija porque no soporta ver en ella el reflejo de la esposa muerta. Quizás el verdadero monstruo no era aquel ser de compuesto piezas remendadas cual barco de Teseo, sino la ambición de querer vencer a la muerte, sin estar dispuestos a amar lo que queda después de la tragedia. Al final, Mary Shelley obliga a preguntarnos: si pudiéramos traer de vuelta lo que hemos perdido, ¿tendríamos la fuerza para mirar a los ojos a ese recuerdo y llamarlo hijo, o iríamos despavoridos ante la fealdad y recuerdo de nuestra propia pérdida? Hoy entiendo que el trauma no resuelto puede alterar la percepción de la realidad, creando lo que se llama disociación. Víctor sufre de constantes desmayos y fiebres delirantes cada vez que se enfrenta a su creación. No es enfermedad física, es el rechazo somático de una realidad que no puede procesar. En ese sentido, la familia Shelley fue un matrimonio que no pudo haber salido de otra forma que no fuese mal. Perky buscaba la inmortalidad a través de las ideas. Mary la buscaba a través de la reconstrucción de los cuerpos. Frankenstein es, en última instancia, el recordatorio de que detrás de cada gran avance o ambición, hay un cuerpo humano que sangra, que siente frío y que, sobre todo, necesita que alguien se quede a su lado cuando abra los ojos por primera vez. Chao.